David, Ética para Valientes es el título del libro sobre el que vamos a hablar hoy, de él y de más cosas, ¿no? Pero quizás sea un libro para una especie equivocada, David. Atendiendo a los que saben, resulta que somos hijos de los cobardones, de los que prefirieron que otros corriesen riesgos, de los que prefirieron quedarse guardando el fuerte o en la aldea y tuvieron oportunidad de reproducirse por lo menos durante más años, porque estaban vivos para hacerlo. Entonces, Ética para Valientes es un libro quizá que no tenga ya público. Bueno, pues yo creo que la innovación demuestra lo contrario, ¿no? El ser humano tiene dos grandes capacidades que son las que le ha llevado aquí. Una, la capacidad reflexiva, la capacidad crítica, de análisis prudente, reflexivo, etcétera, y luego la capacidad de explorar y la necesidad de explorar y hacer cosas distintas, ¿no? Si el ser humano no hubiera sido valiente, jamás hubiera salido, digamos, diciéndolo de una manera muy coloquial, no se hubiera bajado nunca del árbol, ni hubiera salido de la cueva, ni hubiera probado cosas, ni hubiera probado maneras distintas de cazar animales para los que aparentemente no estamos dotados. Y no hubiera inventado herramientas, que siempre, cualquier invención, cualquiera que trabaje en innovación sabe que lo primero que recibe en innovación es el escarnio, ¿no? Y la risa, en el ridiculizar, ¿no? Y hay cierta resistencia. Pero hay gente que lo vence, y siempre ha habido gente que lo vence, y somos hijos de los dos, no solo de los que, digamos, de los prudentes y los cobardones, sino de los arrojados y de los innovadores. En el mundo de la inversión han tenido mucho predicamento desde que ya incluso se otorgaron los primeros premios Nobel a profesores, a doctores en psicología. Años 90, con Daniel Kahneman, por ejemplo, que fue en los 90, no tengo ahora mismo la fecha Kahneman completa. 2002 Sí. y Thaler 2017. Sí, Thaler fue mucho más reciente. Y se ha hablado, bueno, pues se ha intentado examinar el mundo y la actividad del inversor a través de la psicología de la toma de decisiones. Y ambos, y los que vinieron después, destacaron que los seres humanos somos optimistas y tenemos demasiada confianza quizá en nuestras propias capacidades, ¿no? Lo cual ellos en un libro que se publicó hace poco y que comentamos en Value School, publicado por la editorial Baelo acerca del dinero y el cerebro del ser humano, se planteaba justamente eso como la causa de que tomásemos decisiones un poco alocadas porque nos fiamos demasiado de nuestras propias intuiciones y creemos que además van a salir bien, ¿no? Pero eso, el optimismo y la confianza en uno mismo no son lo mismo que el valor y la valentía de estos individuos que decidieron dejar la tribu para arrostrar peligros y poner en riesgo su vida. Sí, no es lo mismo. Yo creo que tanto el optimismo como el pesimismo son, digamos, malas interpretaciones de la realidad, porque es esperar que ocurra algo bueno o ocurra algo malo, ¿no? Yo creo que la gente valiente no es ni optimista ni pesimista, sino positiva. Y positiva quiere decir que dentro de sus posibilidades va a hacer todo lo posible, ¿no? Y te tiene que gustar, lo explico muchas veces, ¿no? La forma de estar en el mundo, hemos hablado fuera de micrófono de los estoicos, ¿no? Es una forma de decir, el mundo tiene cosas tremendamente desagradables y tremendamente maravillosas. Y el estoico le gusta la mezcla, ¿no? Y no opta porque todo va a salir bien o todo va a salir mal, ¿no? Yo creo que la valentía, en términos morales, es sin duda una decisión de hacer lo que hay que hacer y, por lo tanto, es una determinación. Y no se para a pensar y a calcular cómo irá el futuro o qué ocurrirá, ¿no? ¿Irá bien, irá mal? Bueno, una persona que es valiente al final vence una emoción, que es la emoción del miedo, porque tiene un sentimiento más noble y algo que le resulta más importante. Sea un emprendedor porque quiere emprender, hacer cosas, sea un innovador porque tiene ganas de crear, etcétera, o sea una persona que sencillamente se arroja y se enfrenta a quien está agrediendo a otra persona, por ejemplo. De hecho, en el libro comentas que en el momento en que entra el cálculo de coste-beneficio, el coraje salta por la ventana. Sin duda, sin duda. Y bueno, yo creo que al final, supongo que para un inversor tiene que ser tremendamente costoso cognitivamente y emocionalmente estar constantemente echando cuentas, ¿no? Tiene ciertos principios de qué quiere hacer con su dinero y lo mismo una persona moral, una persona que sea valiente en términos morales, ha adoptado ciertos principios. Yo creo en esas cosas, por aquí no voy a pasar, tiene líneas rojas, no como algunas personas que no las tienen nunca, ¿no? Y como tienes esas líneas rojas, tomas decisiones. Tengo que decir que además es una manera de abaratar el coste de decidir muy grande. El ser humano, sin duda, es el único ser que decide y eso tiene un coste. Por eso hay tanta gente que está deseando entregar su libertad a otra gente que tome las decisiones por ella, ¿no? Pero cuando adoptas ciertos principios, ni siquiera tienes que gastar energía de voluntad, ¿no? Porque ya has marcado
has marcado la hoja de ruta, ¿no? Que hay incluso un tipo de terapia basado precisamente en principios y se trata de desarrollar ciertos resortes, ¿no? Porque si cada persona que sale cada mañana tuviera que estar decidiendo cada 10 minutos, por ejemplo, quien tiene dinero en inversiones, ¿no? A las 12 se plantea, estarán bien, mal, a la 1, ¿no? Es absolutamente asfixiante, ¿no? Y por lo tanto es adoptar ciertas normas de acción tales que no tienes que pararte a pensar constantemente, ¿no? Esas sí las tienes que pensar. Tus principios los tienes que desarrollar y afianzar. Pero una vez que los has afianzado, te queda una grandísima tranquilidad. Y posiblemente parte de la epidemia de ansiedad que vivimos es que faltan principios, ¿no? Porque cuando no tienes principios, todo te lo tienes que replantear cada día, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué identidad tienes? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y eso es un coste enorme que ya se está viendo en la gente más joven, ¿no? Entonces, a ver si lo he entendido bien, el valiente y lo que tú planteas, la acción de la persona Sí. de honor, Sí. el que acepta ponerse en peligro porque es lo correcto Sí. o tomar el riesgo, no se piensa entonces. Es un impulso que te empuja a actuar. Como todo lo que hace el ser humano, tiene partes automáticas y partes reflexionadas. Hasta que llegas a entender que es una persona de honor, pues seguro necesitas una educación, pasar por ciertas experiencias, interiorizarlas, ¿no? O sea, no me estoy refiriendo solamente a la educación formal, ¿no? Lo que ves en tu casa, los ejemplos. Se aprende, es un aprendizaje. Sin duda, claro el que ser sí. una persona, un hombre o una mujer de honor, es un aprendizaje Sin previo duda, que luego sin va duda. a crear ese automatismo que te va Sin duda. a impulsar a actuar sin pensamiento cuando sea el momento. Sin duda. Bueno, en una escuela como esta, ¿no? Enseñamos a la gente a invertir. Yo entiendo que una vez que la gente desarrolla ciertos, digamos, paradigmas y parámetros, etcétera, no tiene que estar constantemente haciendo cuentas, ¿no? Sino que eso es el aprendizaje. El aprendizaje fundamentalmente son dos cosas. Abaratar la reflexión, o sea, que duela menos pensar, el pensamiento lento al que se refiere Kahneman, y por tanto te resulte más sencillo. Y automatizar ciertas cosas, porque realmente desarrollas una capacidad para eso. Una persona que está en el parqué tomando decisiones de inversión, digamos a la antigua, sin un ordenador o con un ordenador, pues supongo que ha desarrollado ciertos automatismos, pero esos automatismos no son, o sea, son instintivos en el sentido de que el mecanismo cerebral es rápido, pero no quiere decir que sean inconscientes en el mal sentido de la palabra, ¿vale? Son inconscientes en el sentido cognitivo de la palabra, pero no en el sentido de que sea, bueno, una manera, digamos, a lo loco de hacer las cosas. Hay una intuición experta y hay una intuición idiota. Cualquier persona lo pone delante de un ordenador a invertir, si no sabe nada, seguro que la intuición le dice algo, pero probablemente será equivocado. Mientras que una persona que está formada tomará decisiones rápidas, pero porque se ha entrenado y se ha preparado. Bueno, pues con la valentía en términos morales es exactamente igual. Tú desarrollas ciertos principios, no debo soportar que a nadie se le agrade delante mío, la dignidad es algo que todos los seres humanos tenemos y por lo tanto hay que defenderla. Estoy en este mundo porque tengo derechos, pero también tengo una serie de deberes, ¿vale? Y por lo tanto tengo que cumplirlos, ¿no? Le debo algo a los demás, no solamente a mi familia, a la gente que quiero, sino a mis conciudadanos, etcétera. De tal manera que cuando alguien me entregue, por ejemplo, un soborno, yo no tengo que estar haciendo cuentas, ¿no? Es que ahí es donde viene el problema, ¿no? Cuando tú empiezas a echar cuentas, bueno, ¿me convendría o no? Casi seguro caerás, ¿no? Sino que tú ya sabes que eso no lo vas a hacer, ¿vale? No es una cuestión de dinero, no es una cuestión de principio, ¿no? Y el premio para eso no será quizás la felicidad, en términos psíquicos, aunque podríamos hablar mucho de eso, pero la sensación de la conciencia tranquila, que yo creo que es la mejor sensación del mundo. Vuelvo a la primera pregunta o la primera reflexión en que te decía que quizá este libro es para otra audiencia, para otro tiempo y que en este momento no voy a tener mucho público y es una ironía. A mí el libro me ha encantado. ¿Estás al tanto seguro de las investigaciones en ciencia encaminadas a alargar a la longevidad? Hay algunos incluso que plantean la muerte de la muerte como un eslogan muy que engancha, ¿no? Sí. En un momento en que los seres humanos viviésemos tranquilamente, no sé, 150 años, 120 años, o no muriésemos nunca, vamos, el coste de oportunidad de tomar una acción arriesgada sería la eternidad, con lo cual todos nos volveríamos cobardones por nuestro propio interés. Nadie sería valiente. Esto me lo hizo reflexionar un amigo hace un tiempo, me decía, en un momento como tal, trabajos como bombero, policía nacional serán los que más dinero reciban porque es que nadie querrá hacerlos porque el coste de oportunidad es la eternidad. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso. En el sentido, primero, el ser humano no entiende qué es la eternidad. O sea, en tu cabeza no puede entrar lo que es vivir siempre. Bueno, vivir 100, 200 años, 150... Bueno, es distinto. Es distinto. Bueno, sí. Es distinto. La eternidad significa que, por ejemplo, todo deja de tener valor para ti. Porque si vas a vivir eternamente, ¿por qué
Y hay experiencias que son esenciales para el sentido vital, como son, por ejemplo, el amor, que quedarían totalmente desvirtuadas, ¿no? Un ser humano que viviera eternamente ya no dejaría de ser humano, sería otra cosa. Y un ser humano que viva 200 años, no sé, tendría que pensarlo muy, muy despacio, pero seguramente todo cambiaría, ¿no? Todo cambiaría. Tenemos la capacidad sentimental de estar 200 años, 170 años viviendo con una persona y amándola, no lo sé, es un experimento que tampoco sé si me interesa mucho, francamente. A mí lo que me llama la atención es que la misma gente que está diciendo que deberíamos no morir es la gente que dice que no debería nacer gente y que sobra gente en el planeta. Es un poco contradictorio, ¿no? Si realmente sobra gente en el planeta y tenemos una carga climática potente y polucionamos mucho, lo que deberíamos es salir más rápido, ¿no? Una rotación mayor, ¿no? Yo sospecho que mucha de esa gente cree que debe haber una rotación mayor para otra gente y que ellos lo que quieren es que sus hijos y los suyos vivan muchísimos años, ¿no? Entonces me inquieta muchísimo el proyecto transhumanista de abolir la muerte. Creo que la muerte es un bien porque pone sentido a la vida, le da importancia a la amistad, es decir, el hecho de que yo, que inicie hoy una amistad contigo y la vamos a cultivar estos años, tenga importancia es porque es limitada, ¿no? El hecho de que yo ponga mi dinero en un sitio es porque no tengo infinito dinero. ¿Qué decisiones de inversión tomo como una persona que tenga infinito dinero? ¿Qué más da, no? No tiene ningún sentido. Entonces creo que la abolición de la muerte es la abolición del sentido. No me apetece morirme, como a casi nadie. Como decía Woody Allen, no es que no me importa morirme, sino que no quiero estar allí cuando suceda. Pero realmente creo que sin la muerte sencillamente seríamos otra cosa y no humanos. Y eso me inquieta. No me preocupan los experimentos, pero este en concreto no sé si muy bien si saldría bien. Ética para valientes es el título del libro, pero no es un libro para machotes. Vamos a decir, No. no es un libro para varones, solo para hombres. Ni mucho menos. Porque, bueno, en la cubierta aparece pues, el penacho con el casco del Aqueo, seguramente, o el guerrero de la Ilíada, pero es un libro para hombres y para mujeres. Sin duda. Es un libro que han leído, los primeros lectores fueron mujeres y que han leído, le digo con mucha satisfacción por el feedback que tengo, por la gente que escribe, etc., tanto mujeres como hombres. Y es absolutamente. La ética es unisex, o sea, no hay ninguna diferencia. De hecho, la belicosidad de la que se puede hablar, estamos hablando de un honor democrático, de un honor que si tiene que salir a luchar por su vida lo va a hacer, sin ningún lugar a dudas, ¿no? Pero que hay igual una mujer y un hombre colorado. Tuve un tiempo una conversación en una red social sobre, oye, ¿qué pasaría si a tu hijo de pronto un policía le está agrediendo, ¿no? Se está sobrepasando, le está haciendo daño, ¿no? Y entonces hubo una persona que salió y dijo, bueno, pues yo lo que haría es grabarlo, ¿no? Bueno, eso es todo lo que haría. Dijo que haría grabarlo porque lo importante es dejar constancia. Entonces yo dije, eso no es una respuesta moral. Respuesta moral es ir a por... Y desde luego, si le pasa a mi mujer, ya te puedo decir yo que a ese policía lo hospitalizan seguro. Y eso no es una cuestión de ser hombre o mujer. O sea, el reflejo de defensa no es una cosa masculina ni femenina. Posiblemente antropológicamente, culturalmente se haya cultivado de manera distinta, pero hoy día tenemos mujeres soldados, hay ejércitos de mujeres soldados, incluso en la antigüedad había ejércitos de mujeres soldados y por lo tanto no hay ninguna diferencia. Es que te iba a preguntar precisamente por eso. En el libro ya planteas al comienzo que históricamente la conducta honrada, sí, u honorífica u honorable, vamos a decir así, ¿no? Se expresaba de forma distinta según los sexos. Explícanos un poco a qué obedecía aquella distinción y sobre todo si hoy en día sigue siendo pertinente. Bueno, claramente en la época del gineceo, donde las mujeres pues, estaban en una parte y los hombres en otro, cualquiera que haya leído a Platón, Aristóteles, sabe que había un mundo de hombres y un mundo de mujeres. Era un mundo de roles y por lo tanto todo eso, mientras que el ser humano estuvo más infradesarrollado, pues era así. Pero hoy día tenemos una igualdad de facto en muchos sitios y en donde no lo hay tenemos que conseguirla. Es decir, no hay ninguna distinción entre lo que un hombre y una mujer pueden hacer. Hay diferencias entre lo que un hombre y una mujer, pues posiblemente cerebrales, de que eso lo podríamos estudiar, pero ninguna de ellas afecta a la ética. En paralelo con esto, hay diferencias en el hombre y mujer, el cuidado, los hombres les gustan más las cosas, a las mujeres les gustan más las personas, pero por ejemplo tampoco hay ninguna diferencia en cuanto a la capacidad para dirigir, ¿vale? Y así podría ir siguiendo. Hay matices y hay diferencias, pero ninguna de ellas nos alejan de lo más importante. Y de luego en términos morales, que es hacer lo debido, el instinto de protección, con tus fuerzas, ¿no? Obviamente, ¿no? Todo que se haya visto en una situación así sabe que muchas veces no es una cuestión de fuerza, sino de
de determinación, ¿no? Y dentro de ese mundo yo creo que no hay ninguna diferencia. Luego, cuando hablamos de ética, no nos referimos solamente a tener que proteger a alguien al que estén agrediendo, ¿no? Sino de eso, un soborno, de proteger a una persona pero no empleando la fuerza. Es decir, todo aquello que cuide la dignidad humana y cuida a la persona. Y eso, desde luego, no tiene ninguna diferencia hoy día. El honor ético, que es el que yo me refiero, es una evolución del honor antiguo. Toma lo mejor del antiguo. Yo no voy a insultar ni me voy a decir hay que ver qué machista era Platón. No, eso es absurdo, ¿no? Pero de eso han venido cosas buenas, del guerrero han venido cosas buenas, y de la ética antigua del cuidado más ligado a la mujer han llegado cosas buenas. Y hoy día no tenemos por qué elegir. Tenemos la suerte de que podemos incorporar todo eso. ¿Por qué dices que es absurdo tachar de machista a Platón o de racista, esclavista a Jefferson? Porque con esos argumentos Sí, se está lo sé. exigiendo que se deje de estudiar a Platón o autores o derribando estatuas. Es decir, ¿qué problema tenemos? Enséñanos o opina, por favor, ilústranos acerca de tu visión de cómo tener una relación más sana que nos lleve a aprender del pasado y no simplemente decir es que eran poco más o menos que bárbaros en comparación con nosotros, con lo cual nada tienen que ofrecernos. Bueno, hay que honrar el pasado. Y Honrar el pasado. honrar el pasado es reconocer lo bueno, criticar lo malo, pero sobre todo no hacer el acto tan estúpido de coger una nave espacial, trasladarse al pasado y empezar a gritarle a gente que son machistas, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Evidentemente Aristóteles, por ejemplo, no sabía cuántos dientes tenían las mujeres. Era un inculto en muchos temas, ¿no? Y hoy día nuestra misión es que cualquier persona de 20, 25 años sepa más que Aristóteles. Pero eso no nos da a nosotros ningún derecho a ir al pasado y a reírnos de ellos, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, ¿no? ¿Qué circunstancias eran? El pasado no está para disculparlo, sino está para honrarlo y entenderlo. Y por lo tanto, lo último que debe hacerse es criticarse desde el presente. O sea, criticarse, pero para hacer el futuro, no para impugnar el pasado. Yo creo que el hecho, cuando hubo toda esta crisis de las estatuas derribadas, hubo un comentario en redes sociales de una chica que me preocupó mucho, ¿no? Decía, estamos aprendiendo a no exagerar. Y yo creo que lo que estamos aprendiendo es a no admirar, que es mucho más preocupante. ¿Vale? No exagerar, o sea, nadie merece una estatua si tiene alguien algo en su pasado. Nadie, ni siquiera Churchill de pronto era un fascista, es decir, o el mismo Lincoln, ¿no? Era racista, ¿no? Fray Junípero Serra. Fray Junípero Serra, hemos perdido la cabeza. Hay que irse al pasado, honrarlo, y esa gente, claro que merece una estatua, son por las cosas buenas que hicieron. Pero no vamos a hacer ahora el análisis de las cosas malas que hicieron, ¿no? Sino que con las cosas malas que hicieron, lo que tenemos que hacer nosotros es no repetirlas. La gente confunde la moral con señalar a los demás. Y la moral es una aventura personal, en donde tú te pones deberes a ti mismo. ¿No crees que ese aprendizaje, ese aprender a no admirar o enseñar a los jóvenes a no admirar es una expresión de una conciencia igualitaria que es la predominante en nuestra sociedad? Es decir, nadie es más que los demás. Sí, es un proyecto mediocre. Creo que el principal problema es que la mayoría de los dirigentes políticos son muy mediocres. Y la mediocridad quiere que todo el mundo, o sea, quiere rodearse de mediocres. Y por lo tanto su proyecto es igualar por abajo. El ser humano es igual en un sentido muy claro. Hay una dignidad enorme. Digamos que el ser humano nos tenemos que imaginar como si fuéramos montañas, ¿vale? Entonces, si tú nos miras a todos por la base, todos somos iguales. Porque hay una cosa enorme llamada dignidad. Incluso una persona que es drogadicto y ha incluso apuñalado a alguien es un ser humano y merece un montón de cosas, ¿no? Es decir, eso es la dignidad. Pero cuando te vas arriba, todo el mundo no es igual. Y si tú no eres capaz de ver esas diferencias, ¿cómo vas a ascender, ¿no? O sea, la admiración es una escalera. ¿Cuál es tu escalera para ascender? ¿Cuáles son tus referentes? Cuando no tienes referentes, tienes el adanismo. Y tienes a mucha gente hoy reinventando la rueda y exhibiendo su ignorancia orgullosa de que acaba de descubrir que hay, pues, por ejemplo, protección para las mujeres que son violadas, ¿no? Y de pronto alguien redescubre eso y hace una ley creyendo que ahora, a partir de ahora, va a protegerse, ¿no? Y es el corolario normal de pensar que nunca ha habido antes nada que tú, ¿vale? Y por lo tanto lo estás inventando todo de cero. Yo creo que es costosísimo para una sociedad vivir este proceso y que debemos devolverles a la gente joven los héroes y las heroínas. Y debemos devolverles espejos y referentes. Porque puedo asegurar que gran parte de
la crisis de ansiedad que hay, el rebrote de los suicidios, etcétera, forma parte de una falta de sentido. Y esa falta de sentido es cuando tú no tienes piezas. No tienes piezas, no tienes cimientos, ¿no? Y esos cimientos están ahí para que los investiguemos y los pongamos, ¿no? Ojeando el índice del libro, me llamó la atención el vocabulario que utilizas. Casi cada capítulo y cada epígrafe es una palabra que está en desuso. El vocabulario del honor no se usa mucho. Voy a citar algunas. Honor, Sí. vergüenza, compasión, se prefiere hablar de empatía, Sí. reverencia, carácter, coraje. Hablas incluso de violencia positiva, luego te preguntaré por ella. Sí. Valentía, verdad, heroísmo, ejemplaridad. Yo no escucho estas palabras en ningún momento, ni en televisión ni en la radio. No hablamos de ellas. No, porque no apelan a principios que sean valiosos para nosotros o valorados, que es distinto. Bueno, hay mucho interés en no nombrarlas porque todas esas palabras ponen deberes. Ponen deberes. Sí, ponen deberes. Quiero decir, el momento que tú mencionas ejemplaridad, heroísmo, tienes que estar a la altura de eso. El momento que eso está ahí flotando y hay varas de medir, hay gente que tiene que ser medida, ¿no? Y eso es lo que no queremos. Queremos abolir todas las mediciones, ¿no? Queremos que nadie pueda decirle nada a nadie, porque eso es muy cómodo. Y creo que también hay cierto interés, vamos a decir, en la posmodernidad fluida en que eso sí, porque es comercialmente muy conveniente, que haya mucha gente que no tenga más que, bueno, pues eso, fluidez y capacidad de adaptarse a todo, ¿no? Se llama la palabra resiliencia, está muy encima de la mesa, ¿no? Que es una palabra muy sospechosa. En sentido positivo, todas esas palabras que has comentado, cuando yo las comento en cualquier foro, la gente enseguida las entiende. Y enseguida se pone seria y se le hincha el pecho. Quiere decir, nosotros como seres humanos hemos llegado aquí gracias a esas palabras. Y continuaremos este camino gracias a esas palabras. Será un camino bueno en la medida en que esas palabras sigan vigentes. Si esas palabras desaparecen, será un camino malo, será una mala vida. Será a lo mejor muy rápida, muy conveniente para cierta gente, pero será una mala vida. Y lo que tenemos que plantearnos es qué vida tenemos que llevar. Esa es la pregunta que hace la ética. La palabra honor puede estar en desuso, pero cuando te vas a la primera sección del Real Diccionario de la Academia de la Lengua sobre qué significa honor, dice cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto al prójimo y uno mismo. Yo no sé si hay una cosa que se puede entender mejor que esa. Es muy fácil de entender. Parte de la idea de que todos debemos algo a la sociedad, a los demás, es decir, no solamente a la gente que me quiere, sino en general, ¿no? Y que es una cualidad moral que me lleva a la acción. Y por tanto, no puede ser un hashtag, no puede ser algo que yo digo tengo ciertos valores, hablaremos después de los valores, ¿no? No puede ser una autodenominación, no puede ser una identidad, tiene que ser una acción en el mundo. Y por lo tanto, como el ser humano ha llegado hasta aquí gracias a todo eso, pese a que en ciertos círculos se escuche poco, en el momento en que hablas a una persona cara a cara, a un grupo, un equipo, una empresa, cualquier cosa, casi todo el mundo la entiende. ¿Por qué prefieres compasión en lugar de empatía? En primer lugar, por empacho. Empacho de empatía. Bueno, la empatía solamente significa saber entender qué está sintiendo el otro y saber ponerte en lugar del otro. Está bien. La empatía es... A ver, la compasión es más que la empatía por definición, porque es empatía más algo más, ¿no? ¿Qué es ese algo más? La empatía es poder ponerte en lugar del otro, entenderlo. La simpatía es cuando sientes en el mismo sentido que el otro, porque fíjate que incluso un psicópata puede ser empático. Yo creo que los psicópatas son empáticos. Yo creo que los psicópatas entienden qué le está pasando a alguien que ellos están llamando un psicópata asesino, ¿vale? En el peor de los casos, o un psicópata tóxico en un trabajo, ¿no? Yo creo que esta gente entiende lo que le pasa al otro, ¿no? Y de hecho disfruta por eso. La simpatía es cuando tienes que sentir el mismo sentido, es decir, si tú estás triste, yo no solamente entiendo que estás triste, sino que comparto tu tristeza. No es que me vea arrastrado por ella al mismo nivel, pero sencillamente estoy en la misma longitud, digamos, de emocional. Y compasión cuando tengo que hacer algo. ¿Vale? O sea, ya no vale un hashtag. Tengo que salir ahí afuera, ¿no? Empatía es, veo, yo qué sé, pues qué mal lo pasa las prostitutas, ¿vale? Y creo un hashtag, un grupo de opinión y me pongo una camiseta, ¿vale? Compasión es cuando salgo a la calle a darles un bocadillo a las 2 de la mañana. Y yo no tengo ninguna duda de qué es lo que es moralmente superior. Cualquiera puede, ¿no?, entender lo que la vida de la prostitución y todo lo que eso conlleva, ¿no? Y el sufrimiento que todo eso conlleva. Pero salir a la calle y darle un bocadillo a alguien es
es otra cosa completamente distinta. Yo puedo entender que siente una persona que está en la cárcel. Ir a una cárcel a hablar con alguien que ha pasado por eso es otro mundo, ¿no? Y la violencia positiva, una distinción que me ha llamado la atención cuando en nuestra sociedad actualmente toda violencia es mala. De hecho, sabes que ahora tenemos una... Bueno, cuando se publique esta entrevista quizá ya se haya resuelto, ¿no? Pero una de las polémicas está en si el gobierno debe enviar ya armas a la guerra de Ucrania para que los ucranianos se defiendan. Una parte del gobierno plantea que no, que el diálogo y la paz es la vía siempre, y el otro plantea que hay que apoyarlos y que se defiendan mejor. Cualquiera que sepa historia sabe que la violencia a veces es necesaria. Lo fue necesaria siempre. Ahora que esas mismas personas con ese mismo tipo de ideas suelen señalar como fascistas casi cualquiera que se mueva. Hay que recordar que los fascistas se vinieron arriba porque hubo una época de apaciguamiento y se perdieron oportunidades de que quizás no hubiera habido pues la Shoah, por ejemplo, ¿no? Es decir, es clarísimamente la violencia a veces necesaria. Y cualquiera que haya estado en una situación donde hay 4 personas pegándole a una persona al suelo sabe que a base de razonar no va a funcionar. O sea, tienes que emplear la violencia. La violencia nunca ha sido negativa de suyo y no es algo que... Debe ser un recurso de última oportunidad, ¿no? Pero lo que importa es para qué la violencia. Siempre que pueda elegir una respuesta no violenta puede hacerla, pero a veces no se puede, ¿no? Y si los ucranianos no se defendiesen, hace tiempo que estarían sometidos por Rusia y con rusos echándolos de sus casas, o yo qué sé, todo lo que podamos imaginar, ¿no? Y la libertad personal y la dignidad personal, antes o después en tu vida, a no ser que tengas mucha suerte, pues va a requerir una respuesta violenta porque alguien querrá humillarte, ¿no? Yo creo que si hay tanto bullying hoy día es porque hay mucha cobardía. No solamente porque antes no se denunciase y ahora sí, ¿no? Entonces, claro, el ejemplo que hemos puesto antes, ¿no? Alguien están pegando y 7 están grabando. Eso es chocante, ¿no? Con que solamente 2 dieran un paso al frente y tuvieran una respuesta violenta, que a veces puede ser un empujón, un puñetazo, lo que haga falta, ¿no? Pues seguramente habría mucha menos gente agredida, ¿no? Al comienzo del libro citas a un académico, no sé si lo voy a pronunciar bien, Peter Berger o Peter Berger, sí. Y voy a citar de tu libro. Dices que este académico opinaba que el honor era una cosa de caballeros y aristócratas y que había pasado a ser tan pintoresco como la castidad. Berger defendía que la dignidad ha ocupado en las sociedades modernas el lugar del honor y lo ha hecho obsoleto. Yo creo que es así, yo estoy de acuerdo. Además, a ver, aún en un nivel muy superficial no he tenido tiempo de meditar esto, pero digno es el adjetivo por excelencia, que se aplica a todo lo justo y a aquello a lo que merece la pena aspirar. Sí, vivienda digna, trabajo digno, sí, salario digno. No se usa vivienda, no se usa honorable, ni siquiera se usa honrado. Sí. No se dice trabajo honrado. Pero por una razón muy sencilla, porque la dignidad es el objetivo, el honor es el medio. Es decir, el objetivo es proteger la dignidad y que todo el mundo tenga derecho a elegir cómo va a vivir su vida, que no sea forzada ni humillada, pero ¿quién defiende esa dignidad? La dignidad sin defensa es una palabra. Es decir, cuando a la gente la conducían uno tras otro a pasar por una cámara de gas, por un crematorio, faltó esa defensa, ¿no? No hubo esa. Y de hecho, como sabes, hay mucha discusión sobre si los judíos podrían o deberían haberse rebelado de alguna forma, ¿no? Cuando están maltratando una dignidad, tiene que venir la espada. Y esa espada, que puede ser empuñada por una mujer o por un hombre, por quien sea, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Cuando hay un colectivo o unas personas en concreto que están siendo destruidas, alguien tiene que dar ese paso. Entonces, el honor es el que defiende la dignidad, ¿vale? Y si nadie cree que deba hacer nada, si esto es un sálvese quien pueda, si cada cual tiene que ir a lo suyo, ¿vale? Y voy a pasar una charla hablando había 500 jóvenes y distintas edades, y entonces a una chica le pregunté, ¿a quién le debes algo tú? Empezó, pues a mis padres, a mi madre, a mi abuelo. Y cuando terminó toda la gente a la que quería, dijo, ya no le debo a nadie nada más. Entonces, ¿quién ha puesto esto? ¿Quién ha puesto las calles? ¿Quién ha hecho que tú puedas estudiar? ¿Cuánta gente ha muerto para que tú puedas votar? A esa gente no le debemos nada. ¿Y los que vienen detrás tuya? ¿Tú no debes nada? Si no debemos nada, ¿cómo vamos a desarrollar una conciencia climática? ¿Por qué voy a hacerlo? No debo nada aquí, no debo nada allá, estoy aquí aislado, soy mi único afán es consumir y que el siguiente lo arregle, ¿no? Si no reconocemos ese reconocimiento es el honor. Y, por supuesto, la base es la dignidad.
Ese reconocimiento de deuda apela a una obligación Sí. del individuo hacia su comunidad, entiendo, que podría entrañar, por ejemplo, tanto para hombres como mujeres, la participación, el alistamiento en un ejército, ir a combatir no sé, por tu nación, por tu patria, no sé, ya no sabemos ni qué palabra utilizar. No es un sentimiento que se fomente, vamos a hablar de la sociedad española, por ejemplo. No. Bueno, yo cuando viví lo de carne en la primera pregunta es qué hubiera ocurrido aquí, ¿no? De todas maneras, a veces subestimamos lo que el ser humano es capaz de hacer cuando vienen mal dadas. Es decir, es cierto que el hecho de estar haciendo una sociedad tan desapegada, hacer la gente joven no estamos contribuyendo a que sean valerosos ni a que sean fuertes, ¿no? Que es algo muy importante, ¿no? Entre otras cosas por su salud mental. O sea, que parte de lo que pasa con la salud mental está relacionado con esa falta de fortaleza y de principios, ¿no? No solamente estamos hablando de en la situación en la que tiene que llegar, que tenga que defender mi país. Estamos hablando de sentirse vinculado a los demás. O sea, fíjate que vivimos en la sociedad más conectada que ha existido nunca, pero la más desvinculada. Entonces, una obligación, la etimología de obligación es obligar, es algo que me vincula a los demás. ¿Vale? Y por lo tanto, forma parte de mi sentido vital. Una persona que flota en esa sociedad líquida, que no cree que le deba nada a nadie, es una persona que tiene muchos menos asideros y por lo tanto tiene que empezar a pensar en cosas como la identidad por su inclinación sexual y, en fin, otra serie de cosas que cubran ese vacío que ha creado la identidad. Yo creo que cuando haces cosas por los demás, no solamente consigues llegado el caso tengas que defender a tu país o que al final no defiendes a tu país, defiendes a tu barrio. O sea, no es una entelequia. O sea, defiendes a gente que has visto todos los días, que hablan tu mismo idioma, que has visitado cuando estabas en Zaragoza. O sea, hablamos de nación, no es un concepto, digamos, intelectual, es un concepto sentimental. O sea, has compartido con esa gente vivencia y por lo tanto eres capaz de sentir su sufrimiento más que el de un chino que estén atacando, por decir algo, ¿no? Es una unión sentimental, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la obligación es una parte fundamental de lo que te construye de una manera sana, que es construirte hacia afuera, no hacia adentro, ¿no? En lo que haces en el mundo. Te cito porque está muy bien esta frase. El libro está lleno de frases que conviene releer. Es un libro de lectura lenta, de lectura pausada. O yo recomiendo que se lea despacio. Dices, la dignidad en definitiva es la matriz de los derechos universales, pero es el honor el que introduce los deberes que logran que esa matriz siga viva. Claro. Distingues 5 honores desde el principio. 4 de ellos son ancestrales. Vamos a repasarlos si quieres. Hablamos del honor tribal en primer lugar, que para mí quizá es el más fácil de entender y creo que pervive. Mi pregunta es, ¿tú crees que pervive todavía, por ejemplo, en tribus urbanas, en las bandas a lo mejor de delincuentes que están llegando a las ciudades, a ciertos barrios de la periferia, donde hay un código? Uno tiene clarísimo lo que tú decías ahora mismo. Se debe a sus camaradas, a los demás miembros de la banda, respeta esas reglas, los defiende con su vida. Eso pervive, no es algo que venga del mundo de Patroclo y Aquiles, de la Ilíada, a la que tú citas profusamente en la primera parte del libro. Mira, todos los honores han sido fases de nuestro desarrollo moral, ¿no? El honor tribal ha sido muy importante. Y además seguimos reproduciéndolo, ¿no? El honor honorífico, recibir reconocimiento de los demás sigue siendo muy importante, ¿no? El honor de excelencia, querer ser algo que los demás puedan admirar. Entonces, cuando yo hablo de honor ético, digo, hay un honor íntegro, que la integridad tiene que ver con la objetividad moral, con la dignidad, pero es el resultado de todo eso. Quiero decir, no es una impugnación del honor tribal, es ¿qué tiene de bueno el honor tribal? Que cierro filas y que nos vamos a defender. ¿Vale? Entonces, el problema es que el honor tribal es menos que el honor ético, porque el honor ético toma lo bueno del honor tribal y lo eleva, por ejemplo, a dignidad universal. O sea, yo no te voy a proteger a ti más porque sea mi compadre de Mara, por decir algo, sino que te debo igual. ¿Y cuál de los dos hace un mundo mejor? Sin duda el otro. ¿Vale? Si mi único deber es con mi compadre, cada vez la omertá, digamos, de la mafia, un mundo de omertá es un mundo peor que un mundo de decir, yo te voy a defender, pero yo te acabo de ver por la calle, pero a ti te está pasando algo. Evidentemente hay escalas de evolución moral. Y ninguna de ellas, y vuelvo a decir, son impugnables. Hay que coger lo mejor de cada una. Si el mundo se vuelve cada vez más tribal, pues será un mundo más peligroso y peor.
¿El honor tribal es el patriotismo una expresión de honor tribal o es el nacionalismo una expresión de honor tribal? Tenía aquí apuntado, digo, quizás sean esas dos expresiones Sin duda. que en España están muy candentes, ¿no? Porque es un arma de la lucha política, tacharse de patriota o de nacionalista en un bando u otro, ¿no? Y desde luego esta charla no pretendemos que sea política porque no tiene por qué, pero yo digo, a lo mejor están conectados, es una especie de tribalismo, porque tú sabes Sin que duda. se ha intentado, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, desarticular los sentimientos nacionalistas en Europa para que aquello no volviese a repetirse. Sin duda, el nacionalismo es un tribalismo, ¿no? Siempre las palabras admiten mucho. Yo creo que el patriotismo, reservamos la expresión patriotismo a la expresión patria. Cuando tú te sientes parte sentimentalmente de un territorio y llamamos nacionalismo al que es excluyente, ¿no? Y desde luego eso es un tribalismo. Y el rebrote de nacionalismos excluyentes, ¿cómo le llamaba Freud? Le llamaba el tribalismo de las pequeñas diferencias. O sea, los catalanes somos distintos de los aragoneses, entonces empezamos a crear muros y el mundo cada vez es más chico en lugar de más grande, ¿no? Conforme más chico sea ese mundo, conforme menos gente esté yo dispuesto a defender, pues el mundo es peor. Si yo solamente voy a defender a mi familia, o a mi barrio, o a mi provincia, o a mi comunidad, que la quiera llamar un país, etcétera, siempre será mucho peor que cuando digo yo voy a defender a cualquier ser humano que se vea en una situación así, ¿no? También hablas del honor meritorio, que defines de varias maneras, una de ellas la aspiración a un bien que se busca. Y también hablas de merecimiento. La idea de merecimiento, en inglés se utiliza la palabra merit y también la palabra dessert, que no es postre, pero se pronuncia igual. Está muy cuestionada dentro del movimiento de la justicia social, porque apela a un logro del individuo per se, porque tiene unas cualidades especiales, y los que lo cuestionan dicen, no, es que esto está eclipsando precisamente la deuda que tiene con la comunidad. Si no hubiese tenido esa comunidad respaldándolo, no habría podido alcanzar ese logro, lo cual no le hace meritorio. Y peor todavía si me dices que es que tiene un talento, como se dice ahora, ¿no? Un afortunado de la lotería genética. Con lo cual no hay nada que... es una pura casualidad. Con lo cual abolimos el mérito y el merecimiento. Sin embargo, es un honor ancestral. Sí, bueno, a ver, la gran aventura ética y política del ser humano es cómo conseguir la máxima defensa del individuo, la máxima presencia del individuo dentro de una comunidad lo más cohesionada posible. O sea, este es el equilibrio que hay que lograr. Cuando solamente hay comunidad, hay destrozos del individuo y por lo tanto tenemos los totalitarismos y por lo tanto es un extremo malo. Si solo tenemos individuo y no reconocimiento, tenemos un individualismo expresivo, tenemos un mónada, gente absolutamente que no le debe nada a nadie, iremos a un mundo salvaje por demasiado individual. Entonces tenemos que encontrar ese engarce. ¿Cuál es el engarce? Precisamente el del honor. Oye, ¿una persona tiene mérito por haber recibido unos dones naturales? No, claro que no. Pero todo el mundo que está en el mundo, valga la redundancia, sabe que sea lo que te toque en tu lotería genética, después tienes que trabajarlo. Nada de lo que te toca realmente es nada si después no haces algo con ello. Y todos hemos conocido personas extraordinariamente dotadas que han acabado en el arroyo y gente con pocos dones naturales que han hecho, bueno, maravillas. Entonces, es un diálogo un poco ideológico y está sesgado. En realidad, todo el mundo sabemos que para que una persona llegue a cierto sitio, antes o después, tiene que esforzarse mucho. Que es más fácil para alguien que tiene sus padres tienen dinero o incluso cultura, porque no olvidemos que hoy día lo que ocurre sobre todo es que la gente que tiene en casa libros, que tiene conversaciones, tiene una ventaja competitiva. No en sí por el dinero, porque el dinero en principio te puede tener en mundos que te, digamos, que te... Luego puedes tener más acceso a ciertos puestos, pero antes o después caerás, ¿no? Entonces, claro que el mérito existe y claro que debemos algo a los demás y claro que debemos a la sociedad. A mí me gustaría vivir en un sitio donde el individuo pueda tomar el máximo de decisiones personales posibles, pero tampoco quiero vivir en un sitio donde alguien que no tiene dinero muere de cáncer. ¿Vale? Yo no quiero vivir en un sitio así. Es un modelo que creo que no es digno, ¿no? Tenemos que encontrar ese equilibrio y es posible ese equilibrio. Lo creo firmemente. Has aludido al honor honorífico. Tengo aquí apuntado en el guión ejemplaridad, estima de los demás y el reconocimiento de los demás a esa superación. Es un honor ¿Cuál sería un ejemplo de honor honorífico de la forma en la que se expresa este honor en la actualidad actual, en la sociedad actual española, por ejemplo? Bueno, cualquier persona que haya sido un ejemplo por lo que ha hecho, ¿no? Pienso muchas veces... Un Rafa Nadal, a lo mejor. Sí, incluso me voy a ir más arriba a un Ignacio Echeverría, ¿no? Que lo cito al final del libro. Bueno, es una persona que hace algo tan grande que supone una inspiración para los demás y que hace que los demás se esfuercen e intenten ser mejores. Este es el proyecto de la ética.
intentar ser mejor, ¿vale? Pero mejor no solamente para mí, no la autosuperación de yo he sido capaz de superar, que también está muy bien, ¿no? Tiene una enfermedad, voy en silla de ruedas, lo supero, que eso es autosuperación, sino pensando en los demás. Tiene que ser acto sociocéntrico, ¿no? La valentía, como dice Philip Zimbardo, es cuando ya hago algo por los demás, ¿no? Y entonces lo que necesitamos es cosas en las que fijarnos que estén fuera de nosotros y tiren de nosotros, en lugar de ser un proyecto de cómo me voy a satisfacer, cuánto de feliz voy a ser, cómo puedo cumplir mis sueños y todo este otro, todo este tipo de palabras que sí han abundado y hemos exagerado, ¿no? Sobre todo con nuestros hijos. Creo que hemos exagerado el mensaje de tú estás aquí para ser feliz, realizarte, cumplir tus sueños y expresar tus talentos, ¿no? Creo que tenemos que empezar a deciros, hijo, ha llegado un mundo que ya existía, yo quiero que tú seas lo más feliz posible, pero ¿qué vas a hacer? ¿En qué vas a contribuir a este proyecto común? ¿Vale? Y luego en el proceso te puedo decir que cuanto más pendiente estés de tu contribución hacia afuera, menos ansiedad tendrás sobre cómo de feliz eres, cómo de autorrealizado estás. Y esta es la verdadera magia de la que nadie habla, ¿no? En el momento en que sales de ti y tienes un proyecto, bueno, como aquí hacéis, ¿no? Hacéis cosas por los demás, intentáis que los demás tengan una vida mejor. El momento en que estás pensando en los demás, estás mucho menos pensando en ti, por lo tanto tu nivel de ansiedad con respecto a tu vida, la muerte, cuándo voy a morir, cuántas experiencias tengo que tener, desciende automáticamente. Lo que pasa es que la gente que piensa mucho en los demás, sospecho que es gente que a lo mejor no consume tanto y no es comercialmente tan conveniente y desde luego es menos pastoreable políticamente, porque es gente más independiente. Entonces, si tú y yo, como ahora, vamos a pasar un rato, pasamos 4 horas charlando o leyendo un libro, sospecho que estamos dejando de hacer ganar dinero a gente y que estamos dejando de ser tan manipulables como le gustaría a otra gente que fuésemos. Y esto es el proyecto contra el que tenemos que luchar. También hablas del honor glorioso, y hay una palabra de estas que digo que están en desuso, mencionas el pundonor. Sí. El orgullo positivo cuando se alcanza la mejor versión de uno mismo. ¿Tiene esto que ver con la autoestima? Porque a juzgar por los planes de estudio, lo que se intenta es dar a los jóvenes en el colegio una autoestima grande y una resiliencia grande, ¿no? Sé lo que es la autoestima y creo que es importante, pero creo que hay algo más importante que el autorrespeto. La autoestima es la opinión que tienes de ti mismo. Es importante no tener una mala opinión de ti mismo, pero es importante no pasar demasiado tiempo pensando en qué opinión tienes de ti mismo. El autorrespeto es distinto. El autorrespeto es respetarte y estar a la altura de tus deberes y no dejar que nadie te pise. Y por lo tanto creo que es una mayor barrera de defensa ante, por ejemplo, la enfermedad mental. Y la mayoría de gente que sufre pues, por dolencias mentales, incluso que se plantea el suicidio, es gente que ha dejado de respetarse. Y esto es distinto de la autoestima. Claro que tienes que tener autoestima. La base del autorrespeto también es la sensación de capacidad. Pues una persona que aprende, una persona que enseña, que se le enseñan cosas, no solamente que se le enseña a ser feliz, sino a hacer cosas, ¿no? Hay una película muy, muy poderosa sobre eso que es Gran Torino, de Clint Eastwood, ¿no? Como llega ese chico que está en una hora muy baja y lo primero que hace es intentar enseñarle un oficio, ¿no? O sea, que sentirse útil, sentirse capaz, es una primera vía para tener ese punto de honor, que es la palabra es punto de honor, es exactamente así. Y el punto de honor es cuando sientes orgullo porque has hecho algo que has estado a la altura de las circunstancias. No que a ti mismo te echas flores porque, mira qué grande soy, ¿no? Soy la leche, etcétera, ¿no? Sino porque sencillamente has estado a la altura de tu deber. Y la sensación que te produce eso, que es muy distinta a lo mejor del éxito en el sentido, digamos, más comercial de la palabra, pues es una sensación mucho más duradera, mucho más constructiva y que te va a sostener mucho mejor cuando vengan mal dadas. Hablas también del honor privilegiado. Y aquí subrayo una expresión, noblesse oblige, la nobleza obliga. Apelas a la responsabilidad, a la dignidad en el liderazgo y a la idea y a la práctica de la rectitud. Nuestros líderes no parece que estén muy obligados por la nobleza que les confiere su cargo, ¿verdad? Si hablamos de líderes políticos, el panorama es asolador. Quiero ser justo, seguro que los hay y algunos los conozco y sinceramente hay, pero la proporción es muy baja. Entonces, el problema de la clase política es que ha cortado el hilo. O sea, la clase política está para ocuparse de la polis y hace tiempo que ha cortado el hilo y entonces está a un negocio particular que consiste en vender ideología y promesas a cambio de votos, en lugar de ocuparse de la polis, ¿no? Demasiada gente saliendo en cámara y poca gente trabajando.
¿no? Yo sueño con un presidente del gobierno o presidenta del gobierno que apenas se la vea. Incluso creo que deberían nombrar una especie de relaciones públicas, que sea la persona que salga de vez en cuando, y luego otra gente pues arremangándose y trabajando, ¿no? Noblesse oblige significa que cuando tú, por tu posición, incluso aunque te la has ganado, es decir, un Rafa Nadal, ¿no? O lo que hemos hablado, la diferencia entre un Rafa Nadal y un Djokovic, sin entrar en polémicas sobre la vacunación, la diferencia de la actitud de Rafa Nadal y Djokovic, ¿no? Cuando Djokovic decide no vacunarse, y hay un gran movimiento de decir, bueno, eres una persona, un individuo que tiene derecho, nos olvidamos de que él no es una persona que tenga, no solamente tenga el mismo derecho que todos, sino que tiene más deberes que los demás. Porque cuando tú asciendes, incluso si eres bueno en lo tuyo, la sociedad te ha dado un montón de cosas, ¿no? Es decir, has ganado muchísimo dinero. Ah, yo es que me lo he ganado. Bueno, no sé, hay gente que pone una publicidad, esas empresas tú no estás trabajando allí, es decir, tú te ves beneficiado de un montón de cosas que la sociedad te da, ¿no? Y a cambio, conforme más vas ascendiendo, más deberes tienes. Una persona, cuanto más alto está, más debe a los demás y por lo tanto menos dueño de su vida. Hasta el punto de que un rey de España es un esclavo. ¿Vale? Un esclavo con buena casa, etcétera, pero es una persona que no es dueño ni de su agenda, ni de su vida, ni puede hacer lo que le apetezca. Es alguien que tenemos esclavizado a nuestro favor, ¿no? Como sociedad, ¿no? Y que tiene que formarse donde nosotros le decimos que tiene que formarse. O sea, imagínate, ¿no? Conforme más asciendes, más debes a los demás. Y esto es el sentimiento de noblesse oblige. Lo contrario es el rico de Moe Chandon, el rico, vamos a decir, vulgar, ¿no? El rico de... Extravagante, ostentoso, ¿no? Es lo contrario, ¿no? Y el rico que va por ahí haciendo cosas que no debe, no voy a poner ningún ejemplo, pero el rico que cree que puede coger cosas que no son suyas, ¿no? Porque es rico, ¿no? Y entonces cree que tiene muchos derechos. Noblesse oblige es reconocer que es exactamente al revés. Cuanto más responsabilidad tienes, más debes y menos derechos tienes, o digamos que tus deberes más eclipsan a tus derechos, ¿no? O sea, el tío de Peter Parker, de Spider-Man, tenía razón cuando le decía eso, que un gran poder comporta una gran responsabilidad. Sin duda. Un superhéroe no tiene vida. No debería tenerla, ¿no? Es decir, o sea, lo que él hace está ya determinado por una cadena de obligaciones. Es prácticamente, está atado, esclavizado a lo que debe hacer. Pero claro, eso le llena de sentido. Porque además tú sientes que si has recibido ciertos dones y eres capaz de ciertas cosas, debes devolver. Siempre estamos dando vueltas, si te fijas, a lo mismo. El sentimiento de que debes algo. Si ese sentimiento no ha nacido en ti, no te lo han inculcado en la educación, en tu casa, en la sociedad, etcétera, y te dicen todo lo contrario, aprovecha, vive, tienes derecho a todo, de pronto rompemos la cadena por la que el ser humano ha llegado hasta aquí. Que por supuesto el ser humano ha dado lugar también a que haya psicópatas y sociópatas que avancen, pero nosotros nos podemos permitir una proporción de sociopatía y psicopatía determinada, corta. ¿Vale? Antes hablamos de lo que se hereda y la valentía no. O sea, la solidaridad tiene que ser mayoritaria. Porque si no, en el momento en que eso se descompense, será como lo del el giro este del núcleo de la Tierra, ¿no? Girará en el otro sentido y entonces sí vamos a estar bien fastidiados. Mencionas también el honor íntegro, lo llamas, y dices que tiene una estructura motivacional deontológica y que conlleva el cultivo personal de la virtud y la adhesión autónoma a un código de conducta universalmente justo. Esta frase tiene un montón de cosas. Te voy a preguntar, el cultivo personal de la virtud. Sí, o sea, que es un trabajo individual. Sí, es un proyecto personal. Es un proyecto de vida. La moral de la virtud, además. Luego Correcto. me explicarás qué es esa virtud. Bueno, la virtud, como sabes, viene de vir fuerza. Y la virtud no es más que el reconocimiento de que uno tiene que intentar ser la mejor versión de uno mismo. Pero no por una cuestión de, digamos, Paulo Coellista, ¿no? Sino sencillamente porque es lo adecuado, lo debido, ¿no? Lo debido es seguir avanzando. ¿Pero a quién se lo debes? Se lo debes a toda la gente que ha pasado antes de estar aquí para que tú vivieses. Se lo debes a toda la gente que ha tenido que sufrir para que tú tuvieses la educación que has tenido, para construir el metro en el que yo he venido. O sea, si te pones con los ojos adecuados, eres un insolvente absoluto. Se lo debes a tus padres, por supuesto, pero los padres de tus padres, se los deben a la gente que han hecho posible que tú votases, todas las cosas, ¿no? Nacimos con un montón de deudas. Pero esa deuda, hay gente que se la vive como una carga y hay gente que se lo vive como un vínculo. Y esta es la gran diferencia, ¿no? Y en cuanto a lo del código universal objetivo, es una persona no reconoce que hay cosas que están bien y mal en cualquier época y en cualquier sitio. Y ahí volvemos a lo que hemos hablado antes de Platón, etc. Es decir, yo sé que hay cosas
posición de Platón que son inmorales. No le voy a echar la bronca a Platón, que es una cosa ridícula. Ni vas a exigir que nos estudie. Evidentemente, ¿no? Sería tirar a la basura. Es decir, ¿tenemos que no escuchar a Wagner? Porque Wagner era nazi, tenía ideas antisemitas. Entonces, ¿de qué ha servido? Quiero decir, por lo menos aprovechemos, ¿no?, todo el dolor que puede haber causado Wagner, porque, digamos, lo utilizasen después los nazis como una vía de inspiración, ¿no? O sea, ¿ese dolor ha servido para algo o no? No podemos despreciar las cosas buenas, ¿no? Y el código universal objetivo es decir, hay verdades morales. Siempre cuando surge esta cuestión con respecto al honor, hay enseguida alguien que grita, la verdad absoluta no existe. ¿Vale? Nadie está hablando de verdades absolutas. La verdad, como todo el mundo sabe, es adecuación a la realidad. Quiere decir que hay cosas que se acercan más a la realidad moral de la que es el ser humano, de otras que se acercan menos. Y nuestra labor es seguir avanzando por ese camino. Estamos mucho mejor que hace 200 años, mucho mejor que hace 2000, pero no podemos bajar la guardia porque puede haber una regresión en ese sentido. Y esta adhesión es autónoma. La adhesión la hace el individuo voluntariamente, no coaccionado, por supuesto. a este código universalmente justo. Tienes que querer ser bueno. Si te fuerzan ya no tiene ningún sentido. ¿No? Si alguien te dice, está en este código, todo lo que tienes que saber, y te voy a obligar, además, por lo civil o por lo criminal que lo haga, eso no tiene ningún sentido. De ahí la gran diferencia entre la moral y la ley, ¿no? La ley son instrumentos para la moral pública, es decir, para que vivamos mejor en convivencia, pero hay cosas que son legales y son inmorales. Entonces, esta solidaridad de los impuestos que nos pide el gobierno cada 2x3 no vale, ¿no? Lo llaman solidaridad, pero porque no pueden llamarlo lo que es, imposición y exacción, ¿no? Bueno, aquí siempre está la falacia, ¿no? Que cuando reduces un impuesto resulta que siempre va para sanidad, ¿no? Y nunca va para otra cosa. Bueno, son básicamente mentiras, ¿no? Evidentemente yo creo que tiene que haber un sistema de impuestos tal que, insisto, la lotería genética, la lotería de nacimiento, no impida que tú tengas una vida digna. Entonces, tenemos que poder financiar que cualquier persona, nazca donde nazca, tenga derecho a una educación y la sanidad mínima, ¿vale? Y a ciertas oportunidades. Pero eso no significa igualdad en los resultados, no significa desbaratar cualquier cosa que el azar haga, porque sería inviable, sería imposible. No podemos poner semáforos infinitos para que nadie se mate y nadie lo atropelle, ¿no? Hay un punto de cálculo. Y, por supuesto, cualquier tendencia a pensar que cualquier reducción de impuestos redunda inmediatamente en peor sanidad es una mentira muy fácilmente desmontable, ¿no? Bueno, acabamos de tocar ya. Yo creo que si todavía había algún liberal escuchando esta conversación y pensándose en leer Ética para Valientes de David Cerdá, ya con lo que acabas de decir, pues se acabó. Nos ha desconectado del vídeo y lo acaba de parar. Vaya por Dios. ¿Dónde están los liberales? O sea, dentro de todo lo que has planteado, Sí. un enfoque, vamos a decir, muy comunitarista, reconociendo deudas y obligaciones del individuo Sí. hacia su comunidad. Es decir, acabas de mencionar hace unos minutos, que todos venimos con muchas deudas, Sí. ¿no? Que tenemos que además honrar. Sí. De ahí viene la palabra también, es una palabra del vocabulario en desuso al que yo aludía antes. Ahora me dices incluso que los impuestos están justificados, pues para, lo hemos Sí. entendido todos perfectamente. Ese derecho que siente el liberal de tener libertad irrestricta dentro de las leyes para llevar a cabo su propio proyecto vital, ¿dónde entra? Porque asume que no tienes más obligación que cumplir con la ley y contigo mismo. Bien, yo la banda comunitarismo-liberalismo es muy amplia. Yo, desde luego, no pienso pienso que el comunitarismo extremo es inmoral y pienso que el liberalismo extremo, el anarcoliberalismo es inmoral. Porque el liberalismo te discutiría incluso la legalidad o la moral de que un tipo sea alistado forzosamente en el ejército para defender a su país. Sí, y podemos discutirlo. Creo que el problema es irse a los extremos. Pero claro, hay posiciones anarcoliberales que dicen que un padre podría dejar morir a sus hijos. La ética de la libertad y una bien, cuestión, es decir, sí. ¿ves lo que pasa cuando exageramos? Es decir, ¿cómo que un padre no debe cosas a sus hijos? Cualquiera que sea padre y tenga sangre en las venas y haya tenido una cierta educación sabe que... ¿Cómo traes vida al mundo y no estás dispuesto a responsabilizarte? Es decir, hay un extremo liberal con el que obviamente entramos en la inmoralidad. Tenemos que encontrar ese equilibrio. Y ese equilibrio es, una persona por nacer, si queremos un mundo digno, no deberían negársele un mínimo,
¿vale? Y luego no debemos llevar eso al extremo en que desincentivemos el mérito y desincentivemos la lucha y el esfuerzo, porque eso es antihonorable, ¿vale? Eso es faltarte a ti mismo el respeto, pretender que el Estado cubra tu vida y te dé una paguita, va en contra de tu sentimiento antropológico humano que necesitas sentirte capaz. Y por lo tanto, hay dos extremos antiantropológicos. El ser humano nunca va a salir adelante en un mundo donde no haya ningún tipo de comunidad, y el ser humano nunca va a salir adelante en un mundo donde no haya lugar para la individualidad, el esfuerzo, etc. Y luego ya sería discutir. Yo creo que hay muchos, bueno, de hecho sé que hay muchos liberales que han leído el libro, y yo no me considero comunitarista. De hecho, tengo muchas diferencias con MacIntyre, por ejemplo, ¿no? Yo considero que con Alasdair MacIntyre, que quizás sea el filósofo tras la virtud, un libro especialmente, y que se menciona mucho en el libro, comunitarista. Yo creo que necesitamos lo mejor de los dos mundos y no tenemos ninguna razón para renunciar a los dos mundos. Y, por supuesto, siendo muy críticos, ¿no? Y sin colarnos que cualquier impuesto que se reduzca va a redundar en que la gente ya no va a poder tener una educación de... No. Mira, no tenemos una educación de calidad por vuestra culpa, ¿vale? Porque no tenéis vergüenza, porque cada 4 años cambiáis la ley, porque estáis mercadeando con lo que saben nuestros hijos. Punto y aparte. O sea, no podemos hablar ni siquiera de impuestos para la educación. Y a partir de ahí, por supuesto, los problemas que hay en la sanidad pública, que curiosamente teníamos la sanidad número 1 del mundo, NBA, y 3 días después ya resulta que era un desastre, una cosa misteriosa, pues requiere un análisis mucho más crítico, que no sea la falsa causa-efecto de quitamos un impuesto aquí, inmediatamente desaparece un médico, ¿no? Todos los honores a los que hemos aludido se decantan, destilan uno que es el honor ético, que es al que dedicas la segunda parte del libro fundamentalmente, que es, dices, tras asimilar todos estos aspectos, los honores anteriores, el honor íntegro, el último de los que hemos mencionado, se hace ético. Es una deontología de la virtud que reconoce un bien objetivo, del que ya hemos hablado, y se mide exclusivamente en sus acciones. Es decir, esto se manifiesta en los actos. Claro que sí. Es parte fundamental de la identidad del individuo y contribuye en extraordinaria medida a que su vida tenga sentido. Entonces, también has aludido a esto antes, quizá gran parte de la falta de sentido que experimentamos y que, por tanto, buscamos llenar esa falta, ese hueco en sentidos con S minúscula, por decirlo así. Estas causas pequeñas que nos ofrece la sociedad, muchas veces los gobiernos, se llena, a tu juicio, con este sentido, con S mayúscula que viene del honor ético. Bueno, el honor consiste en desmentir a Macbeth, ¿no? Cuando Macbeth dice aquello de la vida es una sombra en marcha, un mal actor que se babonea y se agita una hora en el escenario y después nadie se acuerda de él, es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia que no significa nada. Esto es lo que está detrás de, no sé la proporción, pero la inmensa mayoría de los suicidios adolescentes hoy en día y de la inmensa mayoría del problema de ansiolíticos hoy en día. Mi mujer, que se dedica a la psicoterapia, tuvo que cerrar con la pandemia, volvió a abrir y ahora tiene entre el doble y el triple de pacientes que antes. Y la mitad son de 16 a 20 y pico años. Madre mía. Esto es lo que está ocurriendo. Claro, cuando una persona joven tú le dices, atrás solo hay basura, no hay nada para ti. Todo es facha, todo es fascista, todo es antiguo, oscuro, ¿vale? Y delante hay un apocalipsis. Puedes elegir el climático, el viral, el nuclear, el que tú quieras. ¿Cómo se va a sentir esa persona? Sola. Y ahora te dicen, bueno, pero siempre te puedes conectar a una red social, compartir un vídeo de gatitos, hacer fotos a tu comida, consume, vive. Son personas aisladas. Al primer vientecito que viene, se las llevan por delante, porque no tienen sostén. En el momento que yo me siento parte de un pasado y sé que tengo que honrarlo, tengo que estar a la altura de él, y me siento parte de un futuro y sé que tengo que hacer cosas por los que vendrán después, yo estoy atado por los dos lados, estoy vinculado. Y esa atadura no es una atadura no son cadenas, son brazos que me cogen, no sé cómo decirlo, ¿no? Te lo puedes vivir como una cadena si tú crees que debes de hacer exactamente lo que tu padre hizo y porque tú has nacido mujer y eso ya lo hemos superado. Pero no hemos superado ni debemos superar el sentirte parte de una historia, porque el ser humano solo se entiende como parte de una historia. ¿Vale? Si te dan, y fíjate que a eso le sumamos lo que hemos hablado antes, ¿no? 5.000 años de vida. ¿Quién soportaría? No estamos soportando ni 20 años. Hay gente que desgraciadamente no soporta ni 20 años. ¿Cómo van a soportar 5.000? No, lo que tenemos que hacer es algo que tenga sentido. Y ese sentido es vincularte a todo lo bueno de lo que eres parte y hacerte partícipe de ello, decirte, ¿qué vas a hacer tú? Relación entre acción y sentimiento. Te cito, no es que el honor consista sencillamente en actuar porque siento
que se hace un mal, sino más bien cuando siento que se hace un mal. Dice, obrar honorablemente implica estar educado para sentir lo que corresponde, siendo tales sentimientos los resortes que propician la acción. Más adelante dices que la educación moral es una educación sentimental. ¿En qué consiste esta educación sentimental para el honor? Bueno, cuando tú lees... ¿Tiene algo que ver con la inteligencia emocional? Que está en los planes de estudio, es decir, es que... La inteligencia emocional viene a ser la educación sentimental es a la educación, a la inteligencia emocional, la educación emocional, lo que Beethoven al reggaetón. ¿Vale? Es decir, con mucho respeto, que entiendo lo que es la inteligencia, entiendo lo que es la psicología de las emociones y respeto mucho, mis libros están llenos de ciencia psicológica, ¿no? Pero la educación sentimental es mucho más que la educación emocional. Porque ¿qué es la educación emocional? Entender emociones, empatizar, etcétera, son muy poco. Lo que tú tienes que entender es por qué hay cosas que tienes que hacer. Y eso antes se aprendía leyendo a Víctor Hugo o leyendo a Hamlet. Tú leías, conocías historias y esa era la vía, ¿no? No entiendo muy bien qué vamos a hacer o qué hacemos con educación emocional. Ponemos a los alumnos delante y les damos homilías. Decimos que hay que ser empático, que hay que ser bueno, que hay que respetar a los demás. El ser humano nunca ha funcionado así. Funcionamos entendiendo las historias. Por eso La cabaña del tío Tom ha hecho mucho más por acabar que el racismo que 18.000 discursos, ¿no? No debes tratar mal a la gente de color, ¿no? Porque ahí lo ves. Entonces, hemos apartado de la educación la filosofía, la ética y la literatura, que siempre ha sido la manera de construir un corazón educado, ¿no? Las historias, ¿no? O cuando tú leías, evidentemente, los evangelios son una vía clarísima para aprender a desarrollarte moralmente. Luego creerás o no creerás en Dios, serás cristiano o no, pero no puedes ser una persona moralmente avanzada, pienso yo, en 2023, sin pasar por el sermón de la montaña. Porque es que el mundo no sería igual. No sabríamos lo que es la compasión hasta ese nivel. O quien dice eso también puede ir al Mahabharata o cualquier texto budista, ¿no? Si no pasas por esos diálogos, por esa experiencia, esas parábolas que son historias, ¿cómo vas a entender por qué voy a hacer el bien o voy a hacer el mal, ¿no? Entonces necesitamos experiencias. ¿Qué es la educación sentimental? Experiencias, sea directas, creo que tenemos que conseguir la manera de que la gente joven pase por ciertas experiencias, ¿vale? O experiencias vicarias, que son, bueno, pues leer este tipo de libros y bueno, hay películas también que lógicamente te lo transmiten. Tenemos que construir esos sentimientos. Y al final tú desarrollas una convicción. Yo cuando ocurra esto haré esto. Y llegado el momento no sacarás los apuntes ni calcularás, oye, ¿qué hago? Bueno, sino que tu corazón, que es el que conecta directamente con la acción como un resorte, tomará una decisión rápida, que casi todas las decisiones morales importantes tienen que ser más o menos rápidas. Algunas se pueden reflexionar, pero muchas veces son inmediatas, ¿no? Dices que necesitamos urgentemente que el honor ético ocupe el centro moral de nuestras malparadas sociedades libres. Sí. Bueno, el centro del proyecto, por ejemplo, el centro del proyecto de la economía, ¿cuál es, no? La economía, a mi juicio, es un subconjunto de la ética. Es decir, la ética es el intento de responder a la pregunta que hace que la vida sea buena, ¿vale? Y la economía es, oye, el ser humano tiene necesidades para esos materiales que tienen que ser cubiertas, ¿no? Productos, servicios. ¿Cómo organizamos esto de tal manera que entonces hemos descubierto, por ejemplo, que con el libre mercado esas necesidades se cubren muchísimo mejor que si hay un supuesto comité de sabios que termina siendo un comité de sátrapas que se quedan con todo, ¿vale? Y son los que reparten juegos. Bueno, esa es nuestra conclusión y por eso creemos que eso está más cerca de la verdad, ¿no? El libre mercado aporta esas soluciones que lo otro. Pero el fondo sigue siendo el mismo. ¿Cómo vivimos bien? Si la economía fuera un proyecto sencillamente basado en el dinero, no tendría ningún sentido. El dinero no deja de ser la sangre que corre por las venas de la economía, pero un ser humano no está aquí para que corra sangre por sus venas ni para respirar. Eso es lo que necesita. Si no tiene eso, se muere, ¿no? Entonces, la economía no es más que el fluido necesario para que haya escuelas, para que haya gente que dé de comer a otra gente, y eso es lo que tenemos que plantearnos. Con lo cual, si el centro de las decisiones económicas, políticas y de la sociedad volviera a ser esa pregunta, oye, ¿cómo se vive bien? ¿Qué hace que la vida sea digna, sea buena? Pues naturalmente volveríamos al proyecto a lo que siempre debió ser. Entonces, esas sociedades libres que te dan la libertad para que tú encarriles y encamines tu propio proyecto de vida tal como tú lo concibes, no están dando sentidos plenos
Es decir, tú apelas a que hay un proyecto que es muchísimo más gratificante. Yo creo que hay liberalismos que se han pasado de frenada. Desde luego, y en el libro lo menciono, de ninguna manera la solución es el comunitarismo extremo. ¿Vale? Pero un liberalismo que se pasa de frenada, un liberalismo que no reconoce precisamente ningún deber, un liberalismo que dice sálvese quien pueda, creo que es profundamente inhumano. Bueno, reconoce los deberes que los que están en la ley. Sí, bien, la ley es esencial para Te vivir digo en porque es comunidad. la típica crítica al liberalismo, ¿no? Sí. Aquí la ley del más fuerte y aquí... No, la ley, por supuesto, la ley es... A ver, la ley es importantísima. Sin ley, la vida sería mucho peor. Digamos que el hecho de que haya leyes y haya constitución, etcétera, es nuestra respuesta adecuada a qué hacemos con la moral pública. O sea, cómo convivimos mejor. Pero luego tiene que haber decisiones individuales que estén a la altura. Si a alguien le están agrediendo, yo no puedo esperar a la policía. Pero la ley te dice que lo esperes Sí, casi porque... bien, bueno, perfecto. Si encima te metes tú, a lo mejor te buscas un problema. Bueno, supongo, y a lo mejor, bien, pero ese tipo de reflexiones son la gente que se hace, las personas que no son honorables. Lo que decíamos al principio, el coste-beneficio, ya el honor salta por la ventana. A ver, hay que ser prudente. Yo puedo hacer una llamada, pero delante mía no van a violar a nadie. Y si me tengo que morir, pues me tendré que morir. Luego, yo lo estoy enunciando aquí, no vale para nada. Tendría que demostrarlo, ¿vale? O sea, que yo solamente estoy imaginando lo que creo que ocurriría, ¿vale? Y, de hecho, uno escribe libros para ponerse deberes también y decir, oye, para que cuando ocurra, para autoconvencerse, ¿no?, de lo que debe de hacer. Pero, sin duda, una sociedad en la que mucha gente graba a alguien mientras están violando a otra persona y se cumplen los protocolos legales perfectamente, pues es una sociedad peor que donde, bueno, más allá de que hayamos llamado a la policía, inmediatamente siguiente vamos a intentar desbaratarlo. Una situación que menciono en el libro de una mujer a la que estaban agrediendo a su pareja con un cuchillo y que también hubo una persona que lo grabó y fue a la policía, ¿no? Menos mal que no se metió usted, no sé. Es que yo creo que si se lo explico a 1000 personas, 990 no quieren vivir en un mundo así. Sobre todo si no saben si un día va a ser la persona violada, claro, porque esta es la cuestión, ¿no? Esta quizá viene el famoso velo de la ignorancia de Rawls, ¿no? O sea, la cuestión de por qué necesitamos que la gente tenga un mínimo digno para vivir en el sentido de educación, etcétera, es que tú no sabes dónde vas a nacer. Cuando con las caras estás para arriba, a ti te puede fastidiar, si tienes mucho dinero, tener que dar una buena proporción de tu dinero. E insisto, yo no estoy validando que el modelo de impuestos sea el adecuado. Yo seguramente quitaría muchísimos impuestos, con toda seguridad, y muchísimas ineficiencias y muchísimo dinero malgastado. O sea, eso con toda seguridad. Eso con toda seguridad. Pero un mundo más parecido, vamos a decir, el norteamericano, donde, ya te digo, yo conozco una familia y si yo tengo un cáncer de pulmón con 12 años, y si mis padres no tienen un seguro médico, yo me muero, es un mundo peor. Estoy exagerando para que se note. Eso no es del todo así. Ya lo sé que no es así. Estoy poniendo el caso extremo. Estoy poniendo el caso extremo para que veamos. Siempre, siempre, siempre tenemos que conseguir un máximo de libertad en un máximo de humanidad. Y este es el proyecto. Y yo estoy seguro que hay muchos liberalismos que van en esa línea, ¿no? Otro elemento, vamos a decir, poco políticamente correcto. Te cito en el libro, la importancia social de la vergüenza no puede exagerarse. Pero bueno, si precisamente... Mira, otra cita. La culpa, la vergüenza y su derivado, el pecado, son sentimientos estrictamente necesarios para alcanzar la mayoría de edad moral. ¿Esto qué relación tiene con el honor? Toda. Es decir, hubo un proyecto de liberación de la vergüenza que fue fantástico, ¿no? Digamos, cuando Freud empieza a entrar, hay vergüenzas que no tienen sentido. Hay que entender que la emoción vergüenza es una emoción básica y luego hay muchos sentimientos distintos de vergüenza. O sea, no es la misma la vergüenza que yo siento porque me siento pasado de peso, que es una vergüenza inadecuada. O sea, digamos, es una conclusión. Si a mí eso me hace sentir mal, salvo si tengo un problema médico, ¿no? Pero si lo llevo a que yo estoy en la normatividad pues, y eso me hace deprimirme, ese es un sentimiento malo. Pero la vergüenza que me da haber hecho una barbaridad, ¿cómo va a ser malo? Es decir, ¿cómo voy a yo mejorar como persona si no tengo esa señal? Como sabes, las emociones son señales que mi cuerpo me lanza. Si mi cuerpo no... Yo le niego a mi cuerpo, es decir, la emoción vergüenza la voy a descartar. Fíjate qué barbaridad, o sea, no se puede descartar ninguna emoción, ni siquiera los celos. Todas las emociones tienen un fin. Ahora, esa emoción puede ser una señal que yo interprete bien, ¿vale? Está pasando algo de lo que yo debo avergonzarme, por ejemplo. Hay un amigo que se está metiendo con él y yo no estoy haciendo nada.
Ese sentimiento de vergüenza es necesario. Yo soy peor persona si no me siento vergüenza. O puede ser un sentimiento inadecuado, ¿no? Oye, pues mira, la desnudez en ciertos sitios, pues a lo mejor pues, está exagerado y no debo tenerlo, ¿no? Pero a lo mejor sí debo sentirme avergonzado de estar desnudo entrando en un colegio, ¿no? Te lo digo porque, hablando de redes sociales, en el libro aludes también a lo que ha supuesto, a los efectos, en muchos casos los criticas, ¿no? Perniciosos o perjudiciales que ha tenido la exposición en redes sociales, el comportamiento de cada uno. Yo anotaba aquí en mi guión el no tener que avergonzarse de nada, porque sabes que el prójimo ha aprendido que no debe juzgarte. Parece una clave de la vida en libertad en estas sociedades Claro que nos hemos dado, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo, pero es que no es él el que te juzga, eres tú el que te juzgas. ¿Tiene esto que ver con el autorrespeto del que tú hablabas antes? Claro que sí. Cuando yo hablo de pecado, hablo de... Y conecto las redes sociales. Por eso hay muchísima exhibición, y muchísima exhibición, voy a decir, estúpida. Sin duda, sin duda. Para buscar validación, likes, compartir... Somos ultra sociales. Cuando yo hablo de vergüenza, hablo de la que tú sientes, no de la que te hacen sentir los demás. Los demás son un espejo, ¿no? O sea, si tu padre no te mira de una manera, o tu madre, cuando has hecho algo malo y te hace avergonzarte, ¿qué tipo de persona vas a ser cuando salgas hacia afuera? Vas a ser una espoleta, vas a ser una persona peligrosa para ti y para los demás. O sea, ese sentimiento es un sentimiento de autorreforma, pero no porque los demás me tengan que avergonzar a mí, sino porque yo me avergüenzo de no estar a la altura de los demás, ¿no? Si yo hago un examen, si yo no estudio, por ejemplo, ¿no? Y paso de todo, ¿no? Yo voy a una escuela pública, que eso lo paga gente, ¿vale? Con sus impuestos, ¿no? Y yo no estudio, ¿no? Y saco un cero porque no me da igual, yo me meto en... O me promocionan, ¿no? Porque ahora sí, se puede promocionar, el claustro te claro, aprueba. tranquilo, ¿no? Y tenemos que hacer sentir vergüenza a esas personas. O tenemos que investigar si es un problema que en su casa, en fin, hay que saberlo. Pero un estudiante que no estudia debería avergonzarse. Porque eso vale dinero. Eso lo hemos construido entre todos. Hay gente allí trabajando. Estás insultando el trabajo de un profesor que está allí para enseñarte, ¿no? Y tú, por ejemplo, no le haces ni caso, ¿no? Anular el sentimiento de vergüenza es anular la capacidad de reforma, de autorreforma del ser humano. Pero no me estoy refiriendo a que los demás te avergüencen por ser como tú eres o tú tengas tu propio... Hay que ser independiente por completo de los intentos de los demás de convertirte en lo que ellos quieren convertirte. Pero tú tienes que ser capaz de avergonzarte de que... Pensemos en las personas que no se arrepienten de nada. Bueno, nuestro gobierno, por sí, ejemplo, los claro, políticos. Claro, pero eso No es deberían letal. hacer todo lo que eso es letal. haya sentencias o no, siempre pretenden o afirman haber estado en lo correcto cuando hicieron lo que hicieron y que si la situación se repitiese lo volverían a hacer. Eso es letal. Y nadie dimite tampoco. Es letal. Porque sin la vergüenza no hay autorreforma, no hay avance. Entonces, ¿qué queremos? ¿Una sociedad en que la gente vaya avanzando, sea cada vez mejor o nos da igual? ¿Vale? Para eso necesitamos la vergüenza. Y el pecado no es una cosa... Hay gente que cree en el pecado como una cosa religiosa, pero es una falta contra ti mismo. ¿Vale? Es una de las acepciones. O sea, tú pecas cuando no estás a la altura de lo que tú puedes hacer. Y si tú tienes unos dones y unas capacidades para, por ejemplo, enseñar o, por ejemplo, hablar en público y tú lo descuidas y haces un trabajo descuidado, te está faltando a ti mismo al respeto. Y efectivamente, como tú dices, conecta con el autorrespeto. Y al final todo eso será gente que no se respeta a sí mismo y por lo tanto el resultado va a ser que no respetarán a los demás, porque todo está unido, ¿no? Un capítulo, el tercero, lo dedicas al coraje, que defines, bueno, al coraje y al valor, realmente. Sí. Dices que el valor es el instrumento que el honor requiere para que el bien no se ahogue en intenciones y pueda materializarse. De nuevo, la materialización en acciones de los principios. Sí. Porque para ti el comportamiento es lo importante, no tanto los valores. Sí. A mí una cosa que se hace en las empresas que me llama mucho la atención, ¿no? Poner a la gente un papel por delante, incluso en procesos de selección. Dice, oye, dime cuáles son tus valores. Yo no sé, eso no sirve para nada. Porque cuando a mí me preguntas mis valores, no los infieres tú por mi comportamiento, me preguntas, ¿qué voy a responderte? Lo que creo que quieres que yo vea, lo que me han dicho que yo debería ser, lo que los demás esperan de mí, lo que está de moda, en fin, un montón de cosas, ¿no? Esa es la vía del valor que no entiendo. Yo creo la vía del valor en que tú me pongas en situaciones, o sea, los procesos de selección deben de... Es difícil a veces, ¿no? Pero debe poner en ciertas situaciones o que tú me cuentes tus experiencias y yo inferiré cuáles son tus valores. Entonces, ¿qué es la valentía? Pues es la capacidad de superar un sentimiento que es una emoción que es básica y universal, que es buena también, que es el miedo. La eliminación del miedo también es una mala idea, ¿no? El miedo es evolutivamente muy necesario. Pero cuando tú vences ese miedo porque crees que hay algo más noble que debes hacer, ¿vale? Pues a eso lo llamamos valentía. Y por supuesto, y ahora está tristemente, digamos, de actualidad, de mucha actualidad, el miedo siempre con un enfoque al bien. Es decir, un yihadista, un terrorista que estrella un avión contra
contra un un edificio. edificio, no es un valiente. Susan Sontag ahí creo que patinó cuando decía, ¿no? ¿Qué valor hay que tener? No, eso es una cobardía. ¿Vale? Y es un descerebrado. Tú eres un descerebrado, ¿no? O sea, tú has cogido un monstruo, madres, mujeres, niños inocentes. O sea, tú sencillamente has elegido cómo quieres morirte. Pues vaya cosa, ¿no? Todos nos vamos a morir. Tú encima has tomado la decisión de elegir cómo y cuándo, ¿no? No, la valentía tiene que tener, para ser un coraje de verdad, tiene que tener una inclinación al bien. Te cito también, en la misma sección acerca del valor y el coraje, dice, puesto que vivimos en un mundo sobreestimulado, ahora explicarás a qué te refieres, quizá tenga que ver con la exposición a redes sociales, etc., en el que está desapareciendo el silencio del corazón y el intelecto, el monto de valentía existente se está reduciendo. Claro. ¿Somos más cobardes? ¿En qué medida la sobreestimulación, explica por favor lo que Sí. nos hace más cobardes? La valentía requiere atención. La atención es tu puerta de entrada a todas tus experiencias. Tú, una persona que no atiende es una persona que no está atenta a las señales en las que puede tener que actuar, por ejemplo, y una persona que no está atenta a sí misma y, por lo tanto, una persona desatenta es una persona despistada, maleable, etc. Mi crítica a las redes sociales tiene que ver con lo que se han convertido, no lo que podrían ser. Yo tengo redes sociales y nunca he pensado que la prohibición sea nada bueno y por lo tanto no aspiro a que se cierren, ¿vale? Pero sin duda la comparación de las redes sociales con un cuchillo, como a veces la he escuchado, ¿no? Un cuchillo es una herramienta, puede servir para cortar, puede servir para matar, es absurda, porque las redes sociales se han diseñado para alterar el comportamiento. Son instrumentos complejos, no se parecen a un cuchillo. Entonces yo en esto me guío siempre por la primera ley de Kranzberg, que dice que la tecnología no es buena, la tecnología no es mala, la tecnología no es neutral. Entonces las redes sociales están diseñadas para que nosotros consumamos mucho, son dispositivos que le llamamos desatencionales. Entonces ellos capturan nuestra atención y la convierten en dinero. Para los que no somos nativos digitales tenemos esa suerte, que es una suerte, pues tenemos la cierta capacidad de saber cómo era el mundo sin antes de los dispositivos atencionales. Hemos tenido una educación atencional en cosas de más largo recorrido como los libros, etcétera, y por lo tanto esa tecnología no nos hace tanto daño. Pero la gente más joven le está haciendo mucho más daño, porque ellos no son capaces, no han sido entrenados, a no ser que tengan la suerte de tener libros en casa, padres, etcétera, que lo hagan, etcétera. Entonces, mi crítica es que cada vez vemos más gente cobarde, porque precisamente cuando tú estás despistado y estás desatento, pues la conexión con lo que debes hacer, con tu corazón, con tus sentimientos, es mucho más discutible. Y vuelvo al mismo fenómeno de muchos chavales o chavalas grabando a quien están agrediendo, ¿no? Y creo que eso es algo que difícilmente hubiera ocurrido hace 30 años. Hace 30 años, mi impresión, y estoy casi seguro de ello, es que no había manadas. O sea, había gente que violaba y eso sigue siendo una atrocidad, pero... Las violaciones en grupo. Sí, eso es muy moderno. Y no había una cosa que se llama, no sé, que había en Madrid, en mi ciudad lo hay, Sevilla, se llama la caza al pijo. ¿Qué es eso? La caza al pijo es, pues, 20 personas cogiendo a alguien que consideran que es un pijo y pegándole una paliza, ¿no? O sea, antes había gente que se enfrentaba, ¿no? En grupo, ¿no? Que no es que fuera una cosa de lo que estar orgulloso. Pues no, es una cosa muy tribal, ¿no? Nos vemos en el escampado y los tíos con los míos pegados. Pero era muy raro ver a 20 personas alrededor de alguien pegando una paliza, ¿no? Y esa cobardía de la manada, eso, es un tribalismo en el que nos reconecta el mundo virtual. ¿Por qué? Porque el mundo virtual te retira el rostro. Yo tengo un avatar, no estoy necesitando la cara. Y el ser humano, cuando da la cara, es otra cosa. Yo me he encontrado un montón de gente que dice barbaridades en Internet que jamás las dirían cara a cara, ¿no? Y hay gente que incluso incurre en atrocidades como la pornografía infantil, etcétera, que nunca lo hubieran, o sea, no hubieran ido a un parque, lo que hacía antes un pederasta, ¿no? O sea, eso requiere dar la cara, ¿no? Entonces se está abaratando el comportamiento cobarde, ¿vale? Porque es más fácil ser cobarde cuando tú no tienes que dar la cara. Y este es el gran inconveniente que le veo. ¿Y cómo solucionarlo? Pues tenemos que trabajarlo. Hace un par de años escuchaba un diálogo, una conversación con el filósofo ya fallecido Roger Scruton a propósito de esta ideología que está arrasando, woke lo llaman, ¿no? Con el legado de Occidente y poniendo en cuestión, pues hemos abordado aquí levemente de qué se trata. Y planteaba que el agradecimiento puede ser la cura, el antídoto contra eso, es decir, sentirse agradecido a todo lo que nuestros mejores nos legaron y entenderles incluso con sus carencias.
y con sus imperfecciones, que también son las mías. Y a mí me gusta mucho una idea que dice, el día de mañana los españoles o los occidentales dentro de 100 años nos considerarán bárbaros seguramente por muchas costumbres que ahora están totalmente aceptadas, pero espero que no derriben las estatuas ni dejen de leernos, porque habremos estado aquí, querrán borrarnos, no les habremos aportado nada realmente, pudiendo haberlo hecho como así ha sido. Así será seguramente. Quiero acabar con una cita tuya. Dices, cuanto menos conectados nos sentimos con quienes nos sucederán y nos precedieron, más cobardes son nuestros actos. Vamos a darle la vuelta, ¿no? Cuanto más conectados nos sintamos con quienes nos sucederán y nos han precedido, más honorables, más valientes serán nuestros actos. Sí, más vinculados estaremos. Totalmente de acuerdo con el agradecimiento, pero claro, el agradecimiento no solamente a lo bueno que hicieron, sino a los errores que no vamos a cometer nosotros. Porque ya los hicieron ellos. Claro, exactamente. Es decir, yo quiero un Jefferson, pues Jefferson tuvo sus cosas, ¿no? No lo repitamos. Gracias por haber cometido ese error. O sea, el agradecimiento que tienes con tus padres, ¿no? Gracias por... Tú has visto los errores que han cometido tus padres y tu obligación, tu deber es no repetirlos, porque entonces no habrá servido de nada lo mal que lo pasaron ellos por los errores que ellos cometieron, ¿no? Y esta es la cadena en la que tenemos que participar. Es una manera distinta de estar en el mundo. Oscar Wilde decía que todos estamos en las alcantarillas, pero hay gente que mira a las estrellas. Pues se trata de levantar la vista. Las redes sociales también nos han impulsado a ver lo malo, porque lo malo se viraliza más rápido que lo bueno, ¿vale? Y entonces todo lo desagradable, o sea, nos han cogido perfectamente el punto. El punto es, nos interesa lo espectacular y lo desagradable, ¿no? Y eso hace que los algoritmos nos lleven a comunicarnos con la indignación por lo desagradable, ¿no? Y a creer que todo es basura, ¿vale? Si no volvemos a recuperar nuestra mirada, a levantar la vista, cada vez miremos más abajo y esa será nuestra referencia. Y cada vez iremos bajando. Y dentro de un desarrollo ético que yo veo claramente, que evidentemente estamos mucho mejor en el pasado, yo creo que quizás los últimos 10, 12 años, el siglo XXI está un poquito parado y cambiando un poco de eje. Y esto es lo que tenemos que evitar, porque sería absolutamente lamentable no estar a la altura de todo lo que tuvo que pasar para que tuviéramos todo lo bueno que tenemos hoy, ¿no? Pues David Cerdá, ha sido un placer, hemos disfrutado mucho conversar contigo y bienvenido y muchísimas gracias a este podcast de Value School y nada, aquí tienes tu casa. Un placer, muchísimas gracias.